Correcto, ya iniciamos la grabación. Muy buena tarde a todos nuevamente, a todas las compañeras también. Como lo comentaba, vamos a darle continuidad a lo que estábamos refiriendo con respecto a las cónicas que eh, empezamos a analizar la semana pasada. Ya vimos la razón por las que se conocen como cónicas. De inicio analizamos lo que es el círculo o circunferencia y la parábola. Realizamos algunos ejercicios referente a ellos. En este caso nosotros vamos a trabajar las otras dos cónicas que completan el espacio en este sentido. Perdón, una disculpa. Bueno, también les comento, debido a que estoy presentando un cuadro gripal leve, el día de hoy, mañana y pasado mañana no voy a estar en la universidad. Bueno, a fin de cuentas, nosotros teníamos clase presencial el día de mañana. Yo sé que ustedes van a estar en la universidad, entonces no podría ser virtual. Tendríamos, yo voy a hacer lo siguiente, voy a grabar lo que es la solución de los dos ejercicios que nos restarían precisamente para esas clases, y se los voy a compartir. Entonces, esa va a ser la mecánica. Ya su tutora, me parece que todavía no sabe. Ustedes tienen como tutora a la maestra Blanquita, ¿verdad? Sí, sí, Inge. Ok, correcto. Igual le aviso para que todos estemos enterados en el mismo sentido. Parece que el cuadro gripal es leve, pero como no podemos estar asistiendo a la universidad con síntomas, es mejor que, vamos a llevar estas clases así, de esta forma. Y ya para la siguiente semana, Dios mediante, ya estaremos en normalidad con respecto a eso. Bueno, les avisaba para que lo consideraran, lo tomaran en cuenta. Y bueno, vamos a dar inicio con con la presentación de esta semana. Nuevamente nos vamos a encontrar con la cuestión de la definición. Recordemos que la definición es muy importante debido a la cuestión de que nos marca la pauta de cuál es la relación entre los puntos de referencia y los puntos que forman, en este caso, la cónica, la elipse. Esa relación es la que nos define precisamente cada una de las cónicas, en este caso, esos lugares geométricos como se les conoce. Entonces, también sucede que esa relación a nosotros nos puede servir como referencia para cuando estamos dibujando una elipse, en este caso. Y en esta situación nos dice lo siguiente: una elipse es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. El punto medio localizado entre los dos focos se llama centro de la elipse. Entonces, muchas veces, debido debido a esta definición, muchas veces cuando se dibuja una elipse, lo que hacen es marcar esos dos puntos que son los focos con una aguja, con un elemento que nos permita usarlo como centro, y luego se utiliza un hilo que nos sirve de referencia. Es una distancia constante que nos va a hacer referencia precisamente a la suma de la distancia de un foco al punto que estamos tratando y la distancia de ese punto al segundo foco. Como la dimensión del hilo no va a cambiar en ningún momento, lo que hacemos es solamente deslizar nuestro lápiz, nuestro plumón, etcétera, a lo largo de su geometría, de la geometría del hilo,
Y eso es lo que nos va a permitir justamente poder dibujar una elipse bajo esa técnica. Ustedes lo pueden encontrar con ejemplos en YouTube de cómo se logra esta situación. Lo utilizan mucho cuando se hacen trazos en el piso, a veces cuando llega a ser necesario. Nosotros nos vamos a encontrar con que en la arquitectura y en la ingeniería civil las cónicas son bastante recurrentes. Y ya lo mencionábamos probablemente también con ustedes la semana pasada. Por ejemplo, ahora que ha estado de moda la cuestión de, o que pasó recientemente, el supertazón, sucede que luego hacen tomas aéreas y vemos los estadios. La forma de los estadios, aunque la cancha es rectangular, la forma del estadio, del dibujo de las gradas, es elíptica, debido precisamente a que esa forma permite que los espectadores puedan dominar absolutamente el 100% del área del campo, del área de juego. Si ustedes se van justamente también a los diseños de los campos de fútbol, soccer, es clásico que hacen esas tomas aéreas, y precisamente eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Algunos estadios hoy en día pues ya le meten más más arte, un poquito más de tecnología, pero la base sigue siendo la misma forma. Si ustedes por ejemplo llegan a ver el Allianz Arena, que es la casa del Bayern Múnich, tiene mucha tecnología. Los paneles que cubren el estadio cambian de color dependiendo qué equipo esté jugando como local. No recuerdo cuál es el otro equipo que juega como local, pero los paneles cambian según el equipo que esté jugando. Y entonces, pues sí, está muy vistoso y todo. Y en el estadio Cuauhtémoc quisieron emular algo así, aunque no cambian de color los paneles, ¿no? Pero tiene una forma muy, muy parecida el manejo de los paneles que han estado utilizando. Pero al final, la forma base de la estructura de nuestros estadios en este sentido son elípticas. Recientemente, cuando se tuvieron los Juegos Olímpicos de verano, sucedía lo mismo con los estadios a donde se practicaba atletismo o las pistas. La pista puede ser semirrectangular, pero el estadio en sí es elíptico. Y a últimas fechas, por ejemplo, con los Juegos de Invierno, sucede algo parecido. Las pistas sucede exactamente igual. Pueden ser rectangulares, pueden ser a lo mejor hasta cuadradas, pero o circulares, pero en sí el estadio, la forma externa sigue siendo elíptica para fines de visualización y pues obviamente para mantener el espectáculo. Muy bien, entonces, como ya lo platicamos, la elipse se puede trabajar de muchas formas. Para lo que es, como en el caso de las cónicas anteriores, vamos a tener elipses que van a tener centro en el origen, y por lo tanto nosotros vamos a tener algunas coordenadas de puntos específicos en este caso. Los extremos, por ejemplo, de la elipse, los más alejados, que son los que nos marcan el eje mayor, son las vértices V y V', con coordenadas menos A,0 y A,0. En este caso es para una elipse horizontal. Las coordenadas que delimitan el eje menor para esta situación son 0,b y 0,-b, mientras que los focos son menos C,0 y C,0. Debemos entender
que si mis coordenadas de la elipse horizontal son estas, las coordenadas de la elipse vertical van a alternarse. Obviamente, cuando una elipse es vertical, el eje mayor está en el eje Y. Y además, las coordenadas que van variando, ahora van a ser en, digamos que en contraste. Los focos estarían sobre el eje Y, las vértices del elipse que delimitan el eje mayor estarían en Y, y los extremos del eje menor estarían en X. Es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a tener dos formas de presentar la elipse. La primera, que es la que encontramos en la parte de arriba, nos muestra o está basada en las características justamente de los valores de los ejes de nuestro elipse. El largo total del eje mayor de la elipse es 2 veces A, y el largo total del eje menor es 2 veces B. Son valores que nosotros podemos utilizar para poder más tarde describir la ecuación de la elipse y terminar desarrollándola a una ecuación general como la que podemos ver en la parte de abajo. En este caso, el valor A y C de nuestra elipse van a ser diferentes, pero van a tener el mismo signo. Esa es una condición que nosotros vamos a encontrar para lo que es la ecuación general de la elipse. ¿Ok? A diferencia de la circunferencia, si ustedes recuerdan, en la circunferencia A y B, que eran los coeficientes de X y Y cuadradas, eran iguales en el caso de la circunferencia. En el caso de la parábola, solamente puede aparecer X al cuadrado o Y al cuadrado, pero no las dos. En este caso sí aparecen las dos, pero son del mismo signo con valores diferentes. Eso es algo que va a identificar a nuestra ecuación general de la elipse. Ahora, lo que veníamos platicando justamente es lo que nos describe o se describe aquí. Obviamente la información aquí está para que nosotros la vayamos analizando o la vayamos tomando en cuenta para utilizarla más adelante. Nos dice aquí, al sustituir x0 en la ecuación de la elipse, encontramos que y es igual a más menos b. Así que las coordenadas de b y b' son b 0,b y b' 0, menos b. Lo que platicábamos son las coordenadas que nosotros podemos ver en el diagrama. Y nos dice, al sustituir x igual a 0, obtenemos que x es igual a más menos a. Así que las coordenadas de los... Perdón. Una disculpa. Las coordenadas de los vértices son a,0 y menos a,0. Se conocen como vértices esos puntos. Las rectas v' y b' son ejes de simetría de la curva que se llaman ejes principales. El segmento v' también se llama eje mayor o eje focal. Su longitud es el diámetro mayor y vale 2a, lo que platicábamos también. El segmento b' también se llama eje menor o eje no focal. Su longitud se llama diámetro menor y vale 2b. La distancia entre los dos focos se llama distancia focal y vale 2c. Este dato no aparece en las ecuaciones, pero nunca está por demás considerarlo. La distancia del centro a los vértices se llama semieje mayor y vale a. La distancia del centro a los extremos del diámetro menor se llama semieje menor y vale b. La cuerda que pasa por un foco y es perpendicular al eje mayor se llama lado recto. Ok. Y eso, en su mayoría, nosotros, perdón,
Una disculpa, pero digamos que lo más molón que tengo en el cuadro gripal es precisamente la tos. Eh, em, Como les comentaba, todo lo que acabamos de leer está justamente en nuestro diagrama. Simplemente es cuestión de interpretación. Y también tenemos obviamente indicado lo que es el lado recto. Luego, en base a todos esos valores, nosotros podemos determinar el valor de lo que es el lado recto, que equivale a 2b cuadrada sobre a. Los extremos del lado recto, que pasa por el foco f' menos c,0, son las coordenadas que tenemos en la pantalla. Menos c, b cuadrada sobre a y menos c, menos b cuadrada sobre a. ¿Ok? Esas son, pues obviamente, las coordenadas en y nos están haciendo referencia a la mitad de lo que es el total del lado recto. Perdón, en contraste, estas son la manera en la que nosotros vamos a encontrar identificadas las coordenadas de cada uno de los puntos clave de lo que es una elipse, en este caso vertical. Como ya lo platicaban en el caso anterior, para esta situación nosotros solamente vamos a intercambiar las orientaciones. El eje mayor ahora está en y y el eje menor está en x. El lado recto, pues obviamente en este caso va a ser perpendicular al eje y. Y los extremos, pues van a alternar más que nada sus coordenadas. Entonces, simplemente es un contraste. En este caso, a diferencia, por ejemplo, del anterior, b y b', en el caso anterior eran 0, menos b y 0, b. Y en este caso ahora son menos b,0 y b,0. El valor sigue siendo o pudiera seguir siendo el mismo, pero ahora son considerados en x, mientras que en el caso de la elipse horizontal estaban siendo consideradas en y. Para una elipse vertical, la ecuación cambia un poco. Si nos damos cuenta, ahora x cuadrada es dividida por b cuadrada y y cuadrada es dividida por a cuadrada. La igualdad a 0 se mantiene. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, simplemente como lo menciono, hacemos un intercambio para que lo podamos verificar. Ahora, como en el caso anterior, yo les sugiero nuevamente estas tablas, pues obviamente ya están en el resumen, están en esta presentación que están compartidos en el campus virtual, y en todo caso si gustan le pueden hacer una captura de pantalla para poder guardar esta información. Es el concentrado, a fin de cuentas, para lo que es el elipse con centro en el origen, tanto horizontal como vertical. Las coordenadas, primero la ecuación, que como ya lo platicamos puede permitirnos un desarrollo de ecuación general. Luego los puntos clave, el centro, el vértice, los focos y los extremos del eje menor. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora, aquí tenemos una característica que en su momento también se analiza o se plasma un poco en lo que es la parábola. Nos dice, la manera de medir el alargamiento de una elipse es por medio de su excentricidad. La excentricidad de una elipse es igual a c sobre a. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros vamos a determinarlo. ¿Alguna duda, comentario u observación hasta aquí? No hay ninguno. Correcto, ok, muy bien, gracias.
En estas situaciones, algo similar a lo que pasaba con la parábola. Como nosotros somos quienes vamos a estar tomando las decisiones de en qué punto vamos a colocar el centro de nuestra elipse, lo mismo que veíamos las vértices de nuestras parábolas. Aquí no vamos a tener ningún problema, obviamente, en que nosotros decidamos hacer uso de estas ecuaciones con centro en el origen, porque nosotros podemos decidir justamente que coincida para nuestra referencia. Obviamente esto para cuando nosotros estamos desarrollando algún ejercicio, a menos que necesitemos muy forzosamente manejar otra referencia o que ya no le establezca el mismo ejercicio, vamos a estar utilizando estas dos en lugar de las ecuaciones correspondientes a lo que son el elipse con centro fuera del origen. ¿Ok? Entonces, pues la recomendación es esa, hacer uso de las ecuaciones más sencillas posible para que no estemos batallando con respecto a las posibles variables que tengamos que utilizar. Muy bien. Continuando, tenemos ahora precisamente lo que se conoce como directrices de la elipse. Ya nosotros veíamos la relación que hay entre los cruces de círculos con la directriz y lo que es la posición de la parábola con la directriz. En este caso es muy parecido, porque tenemos directrices que son opuestas a lo que es el cierre de la curva, y podemos determinarlas de la forma en la que nos muestran en la tabla. Las dos directrices horizontales para cuando nuestro elipse es horizontal son x igual a a cuadrada sobre c o x igual a menos a cuadrada sobre c, con la ubicación de cada uno de los focos asociados. Y para las elipses verticales, obviamente las directrices van a estar horizontales. Entonces sus ecuaciones son y igual a a cuadrada sobre c y y igual a menos a cuadrada sobre c. Si nos damos cuenta, lo único que va a cambiar es la variable que vamos a estar utilizando, precisamente porque las directrices van a ser o verticales u horizontales. Sería lo único. Muy bien, ahora el siguiente paso. Obviamente cuando tenemos elipses con ejes paralelos a un eje del plano cartesiano. ¿Esto qué es? Bueno, pues que obviamente la elipse no está sobre ese eje y que el centro de la elipse no está en el origen. Lo mismo que sucedía anteriormente. Cuando yo tengo ya un valor de un centro con coordenadas h, k, en la ecuación, en lugar de x, yo voy a colocar x menos h, y en lugar de y, vamos a colocar y menos k. Eso es lo que nosotros vamos a optar por realizar. En contraste, bueno, nosotros tenemos aquí las dos ecuaciones. La que tenemos en primer lugar en la parte de arriba es la ecuación para la elipse, que es paralela al eje x. Obviamente, bueno, su eje mayor. Y la que tenemos abajo es la correspondiente
a la elipse que es paralela o cuyo eje mayor es paralelo al eje Y. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, alternamos. Cuando una elipse es horizontal, perdón, X aparece dividido por A cuadrada. Cuando una elipse es vertical, X aparece dividido por B cuadrada. La ecuación general ya implica términos de primer grado con la misma condicionante. Los términos al cuadrado son del mismo signo, pero diferentes. A y C son diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es la condición que nosotros vamos a tener para este caso. Y obviamente tenemos que hacer los ajustes correspondientes para determinar los valores de los puntos notables o los puntos de referencia de esta cónica. Como ya lo veíamos y lo platicábamos incluso con la cuestión de la circunferencia, perdón, el centro ahora está en las coordenadas h, k, a diferencia de las anteriores, donde el centro estaba en 0,0. Nuevamente se hacen los ajustes y, como en el caso anterior, a donde aparece X nosotros colocamos X menos H, y a donde aparece Y vamos a colocar Y menos H. Ese es el ajuste que vamos a estar realizando absolutamente para todas nuestras ecuaciones entre la variante de centro en el origen y centro fuera del origen. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a estar aplicando. Ahora, también debemos recordar que aquí la condicionante, si lo queremos ver así, es que el eje focal o eje mayor de nuestro elipse tiene que ser paralelo a uno de los ejes cartesianos. No estamos considerando que esté inclinado. Entonces, esas son limitantes que nosotros vamos a tomar en cuenta. Para cuando nosotros tenemos un eje focal inclinado, vamos a hacer uso de lo que son las transformaciones, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. De inicio vamos a quedarnos con estos 4 casos. 2 con centro en el origen y 2 con centro fuera del origen. Muy bien. Luego tenemos lo que es ahora la definición de la hipérbola. Una hipérbola obviamente también es un lugar geométrico. Y nos dice aquí, es el conjunto de puntos del plano cuyas distancias a 2 puntos fijos tienen una diferencia constante. Con esto queremos decir que consideramos la diferencia de la distancia mayor menos la distancia menor. Los 2 puntos fijos se llaman focos de la hipérbola. El punto medio entre los 2 focos se llama centro de la hipérbola. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros hemos encontrado es que vamos a tener que la hipérbola abre hacia los lados, hacia afuera, siempre con los vértices encontrados. Entonces, esa es otra de las cuestiones que nosotros podemos identificar de las hipérbolas. Obviamente, como ya lo mencionábamos en el caso de los anteriores cuerpos, vamos a encontrar pues obviamente los casos correspondientes basados en la definición.
recordemos que la definición nos ayuda, perdón, en algún momento a determinar cómo vamos a dibujar una hipérbola. Nuevamente aquí, como lo platicaba, son dos curvas que van a tener los vértices encontrados y que abren en sentidos contrarios. Y vamos a tener también una referencia con respecto a la posición de los valores A, B y C que podemos ver en el diagrama. Nos forman un triángulo rectángulo que va a ser parte de lo que nos indica la definición. Tenemos los vértices en las coordenadas menos A,0 y A,0 y los extremos, en este caso de referencia, precisamente para determinar las distancias o la diferencia de las distancias, que son los puntos B, donde las coordenadas para las hipérbolas horizontales son 0,b y 0,-b. Los focos, como en el caso de la elipse, van a ser menos c,0 y c,0. Y cada una de estas hipérbolas va a contar con un lado recto, que es calculado de una manera muy parecida a lo que se hacía con la elipse. Aquí tenemos nuevamente también lo que es la ecuación. A diferencia de la primera ecuación, con respecto a lo que es la elipse, si nos damos cuenta, tenemos la pequeña gran diferencia de que las fracciones en la ecuación de la elipse se suman y en este caso se restan para la hipérbola. Y justamente esto también se ajusta, valga la redundancia de los términos, a la definición que nos están proporcionando. Nos habla de la diferencia de. Ok, en este caso tenemos una hipérbola o tenemos hipérbola con centro en el origen, donde la forma de la ecuación general es ax cuadrada más cy cuadrada más f igual a 0. Si nos damos cuenta, de inicio esta ecuación es muy parecida a la elipse, pero aquí tenemos la siguiente aclaración, que a y c tienen signos distintos. Ok, entonces esa es otra de las formas en las que nosotros vamos a identificar con la ecuación general a qué tipo de cónica nos estamos refiriendo. ¿Sí? Nuevamente, recapitulamos. En la circunferencia, los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada son iguales. Exactamente iguales. En la parábola solamente aparece uno de los términos, x cuadrada o y cuadrada, pero no los dos. En la elipse encontramos con que en ese caso a y c son del mismo signo, pero obviamente son diferentes. Y en el caso de la hipérbola, como nos lo menciona aquí, a y c tienen signos diferentes. Uno debe ser mayor, o más bien uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que nos van a ayudar a diferenciar la ecuación general de uno o de otro. Lo mismo que con la elipse, aquí viene la descripción
de cuáles son los valores que están relacionados con estos puntos de referencia: vértices, focos, el valor del eje transversal, la ubicación del centro, la identificación del eje no focal, del eje de simetría. La relación que vimos ya anotada con respecto a lo que es el triángulo rectángulo que se forma entre los tramos A, B y C. Entonces, a grandes rasgos, estas especificaciones se extienden también a lo que es la hipérbola vertical. Para el caso de estas ecuaciones, el lado recto es exactamente igual que en el caso de la elipse. La ubicación de los puntos de los extremos del lado recto se calculan exactamente de la misma manera. Recordemos que el lado recto es en una línea perpendicular al eje de simetría de nuestra hipérbola, en este caso, que va a pasar por el foco o por los dos focos. Este es el diagrama de nuestra hipérbola vertical. Si nos damos cuenta también, se hace o se genera la alternancia de lo que son los valores de A y B. X está dividido por B cuadrada y Y está dividido por A cuadrada, como en los casos de la elipse. Pero aquí se está alternando lo que es la posición también de cada una de las fracciones. En la primera, nosotros tenemos X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada. Y en este caso, pues prácticamente sería solamente intercambiar los valores. Y cuadrada sobre A cuadrada menos X cuadrada sobre B cuadrada. Igual a 1 en ambos casos. La ubicación de los puntos, como ya lo veíamos también con la elipse, se van alternando. Si en la elipse utilizaba una coordenada en X, en la horizontal, en la vertical voy a utilizar la coordenada en Y. Y en ambos casos generar el contraste. Para lo que son las asíntotas, las líneas que me permiten darle seguimiento a la forma de estas curvas, que en ningún momento deberían tocarlas. Tenemos que para la hipérbola horizontal son Y igual a B sobre AX y Y igual a menos B sobre AX. Enseguida tenemos las asíntotas para lo que es la la hipérbola vertical. Y es igual a A sobre BX y Y es igual a menos A sobre BX. El concentrado de estos datos son los que nosotros tenemos ahora en la pantalla, en las tablas que estamos presentando. Vamos a tener pues la ecuación de la hipérbola horizontal con centro en el origen, de la hipérbola vertical con centro en el origen, ubicación de los vértices, de los focos y de los extremos del eje menor. Y de esa manera también, en consecuencia, vamos a tener los
En este caso, tenemos que identificar cuando sean horizontales, sean verticales, para no confundirnos con lo que es la alternancia de los puntos. Por esa razón, reitero, pues es importante que ustedes tomen nota de estas tablas principalmente, porque ya nos permiten concentrar la información. En el caso de las asíntotas, ya lo vimos en el caso anterior, están basadas de cierta manera en lo que es la ecuación de la hipérbola correspondiente. Al igual que con la elipse, nosotros vamos a determinar lo que es la excentricidad, donde también se determina como C sobre A. Y lo mismo que en los casos anteriores, cuando yo tengo el centro fuera del origen, las coordenadas del centro ahora van a ser H, K. Y también haciendo referencia a los casos anteriores, a donde aparece X, ahora vamos a colocar X menos H, y a donde aparece Y, vamos a colocar Y menos K. Ese es el ajuste que debemos considerar para lo que sería el reporte de lo que son las hipérbolas fuera o con un centro fuera del origen. Volvemos a la ecuación general. En este caso, cuando el centro está fuera del origen, tenemos términos de segundo y de primer grado con las variables X y Y, como siempre, un valor independiente. Nuevamente reiterando, donde A y C son valores diferentes y además tienen en este caso signos diferentes. De esa forma nosotros también vamos a aprender o vamos a ir identificando cuáles son las formas de las ecuaciones que vamos a graficar en algún momento. Nuevamente el concentrado para lo que son las ecuaciones, puntos de referencia y las ecuaciones de las asíntotas, las correspondientes a cada una de las formas, tanto horizontal como vertical. ¿Alguna duda, comentario, observación? No hay dudas, comentarios. No, profe. Ok, correcto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ya para cerrar. Gracias también, Aldo. Estas son nuestras directrices. Sucede también como en el caso de la elipse, tenemos esas líneas que son perpendiculares a los ejes de simetría, que nos permiten también delimitar nuestras cónicas. ¿Ok? Entonces, en este caso, son las directrices correspondientes a la hipérbola que está fuera del origen. Muy bien. Perdón, esa es toda la información con respecto a estos temas. Obviamente están lo más concentrados posible. Les voy a compartir ahora ya lo que es la imagen de nuestra actividad. Permítanme un momento.
Muy bien, entonces voy a dejar de compartir la presentación, les voy a compartir lo que sería el PDF de la actividad. Y vamos a estar trabajando también con lo que es nuestra pizarra. Muy bien. Pues ahora vamos a poder ver, vamos a resolver los dos primeros ejercicios para esta sesión. Tenemos primero la situación, pues obviamente de dos ejercicios para lo que es la cónica de la elipse. Y nos dice lo siguiente: el Coliseo de Roma, cuyo nombre en latín es Colosseum, es un gran anfiteatro que se empezó a construir el año 70 después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano y se terminó de construir el año 80 después de Cristo con el emperador Tito. Tiene forma elíptica con 189 metros de largo y 156 metros de ancho. Encontrar la ecuación de la elipse. ¿Ok? Ahora, como ya lo mencionaba en un principio, la forma geométrica en este caso nos permite que el espectador principalmente tenga un amplio dominio del escenario. Entonces, nosotros pues relacionamos el Coliseo con juegos de gladiadores, pero también se hacían representaciones teatrales en este inmueble. Se llegaba a considerar que en ocasiones podían incluso inundarlo para poder hacer una representación con barcos. Imaginémonos la dimensión de este coloso. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con estos datos, lo que son el eje mayor y el eje menor, ya asumiendo justamente que, como lo dice aquí, tiene 189 metros de largo y 156 de ancho, considerando que estos son los valores de los ejes de simetría, los ejes mayor y menor, que vamos a tomar como referencia para poder describir nuestra ecuación de la elipse. Bueno, nos vamos a pasar a lo que es la pizarra para poder plasmarlo. Ok, vamos a dibujar primero una elipse. La vamos a delimitar de esta forma, vamos a dibujar sus ejes, ¿sí? Para que podamos verificar y asegurar cómo es que la tenemos identificada. Como en casos anteriores, aquí ya nuestros diagramas no aparecen de forma regular, perdón. Nosotros los tenemos que dibujar. Entonces, aquí vamos estableciendo justamente esos valores, lo que serían los ejes, los valores o la distancia de cada uno de los ejes.
De largo me dice que tenemos 189 metros y de ancho 156. Ok, como ya lo habíamos comentado anteriormente, vamos a considerar que tenemos centro en el origen. Si yo considero que tengo centro en el origen, me puedo quitar de algunos problemas que se pueden generar con las coordenadas del mismo centro. Perdón, que para empezar desconocemos. Entonces, lo más apropiado es que nosotros mostremos justamente lo que es nuestro elipse de esta manera, con centro en el origen. Ahora, si nosotros recordamos, el eje mayor es igual a 2a y en distancia tenemos que es 189. Y el eje menor equivale a 2b. En este caso son 156 metros. ¿Ok? Perdón. Basado en esto, nosotros vamos a desarrollar nuestra ecuación, identificando primero lo que son los valores de A y B. Si nos damos cuenta, aquí nosotros podemos, pues fácilmente, despejar para esos valores. Por un lado, 189 entre 2. Lo vamos a dejar en forma de fracción. Entonces, A es igual a 189 entre 2. Y por el otro lado tenemos que B es igual a 156 entre 2. En el caso de 156, nuestro resultado es un número entero, que es 78. En ambos casos, metros. Entonces, esto nos permite ya de una vez tomar en cuenta cuáles son estos valores que me van a servir para plasmar la forma de la ecuación. Lo ideal es de que nosotros desarrollemos hasta poder obtener la ecuación general. Entonces, primero vamos a presentar la ecuación en su forma canónica, que sería x cuadrada sobre a al cuadrado más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. ¿Ok? Entonces, identificamos nuestra ecuación. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Porque es la que corresponde a una elipse con centro en el origen y además es horizontal. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir. Tengo x cuadrada sobre 189 sobre 2 al cuadrado más y cuadrada sobre 78 al cuadrado.
Ok, entonces esto es igual a 1. Borrar esto. Muy bien. Vamos a desarrollarlo. Al multiplicar o al elevar al cuadrado la fracción 189 entre 2, vamos a obtener la siguiente o el siguiente resultado. Nos va a quedar nuevamente x cuadrada entre, y en este caso, al elevar al cuadrado una fracción, se elevan al cuadrado los dos términos, el numerador y el denominador. Los podemos presentar por separado y nos queda, en el primer caso, 35.721 entre 4 más y cuadrada sobre y en este caso vamos a tener 78 al cuadrado, que son 6084. Por favor, estén atentos con sus calculadoras para ir corroborando cada uno de los números. Si hay algún detalle, por favor, me lo mencionen. Sí, Inge, no hay problema. Correcto, muchas gracias. Ahora, para lo que es x cuadrada sobre la fracción que nosotros tenemos, vamos a hacer el manejo de fracciones aplicando la ley del sándwich. Consideramos x cuadrada sobre 1 y nos va a quedar medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, nos va a quedar la siguiente fracción: 4x cuadrada entre 35.721 más, esto se mantiene, y cuadrada sobre 6084. Muy bien, ahora vamos a darle la forma general. Vamos a despejar primero y cuadrada sobre 6084. Está sumándolo, vamos a pasar restando junto con el 1. Y luego vamos a despejar la x cuadrada, al menos la fracción. Entonces nos va a quedar 4x cuadrada sobre 4x cuadrada sobre 35.721 igual a, como pasamos restando la fracción de y cuadrada, nos queda de esta forma. Ahora, el valor que está dividiendo a la x cuadrada lo vamos a pasar multiplicando, continuando con el despeje y la generación de la forma general. Entonces vamos a tener 4x cuadrada
igual a... Y al multiplicar 35.721 por 1 nos va a dar exactamente lo mismo. 35.721. Luego más por menos, menos 1 por 35.721. 35.721. Todo esto entre 6.084. Simplificado nos da la fracción 3.969 sobre 676 y cuadrada. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a continuar con la operación o con la simplificación del lado derecho. ¿Qué corresponde o qué sigue? Bueno, para eliminar la fracción que nosotros tenemos, que está presente en y, tenemos dividido o dividiendo 676. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, toda la ecuación, vamos a acomodar primero. Los vamos a poner todos juntos del lado izquierdo. 4x cuadrada más 3.969 sobre 676 por y cuadrada, luego menos 35.721 igual a 0. Ok, bueno, ahora para poder quitar la fracción, como ya no la puedo simplificar, entonces voy a multiplicar todos los términos por 676. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a multiplicar 4 por 676 y me van a dar 2.704 x cuadrada. Al multiplicar 3.969 entre 676 por 676, se anula la fracción y me quedan 3.969 de y cuadrada. Y finalmente menos 35.721 por 676 nos dan como resultado 24.147.396 igual a 0. Entonces, esta es la forma de la ecuación general. Esta es la ecuación que nosotros podemos graficar para obtener una elipse con una longitud, con un eje mayor de 189 metros y un eje menor de 156 metros. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, observaciones con respecto a la solución? No hay ninguna. No, ninguna. Correcto, muchísimas gracias. Ok, entonces, por favor, cópienlo lo mejor posible para que podamos continuar con el siguiente ejercicio.
Inge, una pregunta, ¿este es el ejercicio uno? Así es, este es el ejercicio número 1. Dije antes de que pase el segundo, ¿me podría explicar, bueno, ahí donde se multiplican, bueno, cómo fue la multiplicación de 4x al cuadrado más 3.469 sobre 676, y cuadrada menos 35.721 igual a 0 sobre 676? Sí, mira, lo que comentaba, nosotros tenemos la fracción en y cuadrada de 3.969 entre 676. Como esta fracción no se puede simplificar, lo que podemos hacer es multiplicar toda la ecuación por 676. De esa manera nosotros, perdón, como ya lo vimos anteriormente, vamos a obtener una ecuación que es múltiplo de la original, en este caso la que tiene 4x cuadrada más 3.969 sobre 676y cuadrada menos 35.721 igual a 0. Esa es la original. Pero para no colocar fracciones en nuestra ecuación, multiplicamos todo, absolutamente todo, por 676. Entonces vamos término por término. 4 por 676 me dan 2704, que va a quedar multiplicando a x cuadrada. Y luego cuando multiplico 3.969 entre 676, y lo multiplico por 676, me quedo solamente con el numerador, 3.969, que es lo que estamos indicando que multiplica a y cuadrada. Y al final, la constante ya nos había dado de 35.721. Perdón, multiplicamos por 676, perdón, y nos dan 24.147.396. Ese es el resultado, o esa es, digamos que, parte del procedimiento, pero también la razón, para no dejar ningún término que está multiplicando a las variables, o incluso, aunque haya sido el término independiente, multiplicamos por el denominador para poder dejar todo en una ecuación que es múltiplo, pero además es de puros enteros. Entiendo, ahora ya me quedó claro. Entonces, 676 multiplica a x cuadrada, a y cuadrada y al número entero. Así es. Y así quedaría la ecuación. Así es, exacto. Tomamos esta referencia. Nosotros podemos buscar cualquier cantidad de múltiplos para tratar de elevar al cuadrado, para tratar de completar enteros, pero no vamos a encontrar ninguno que se ajuste hasta no llegar al 676. Podemos multiplicar todos por 2, pero todavía me va a quedar una fracción, por 3, por 4, perdón, y así sucesivamente. Pero como el denominador que tengo es 676, prácticamente ningún otro número va a justificar el hecho de eliminarlo, al menos no ningún número menor. Si nosotros optamos por el doble de 676, también nos va a dar enteros. Obviamente la ecuación va a quedar con números al doble de los que tiene ahorita. Pero ahí, como lo menciono, la intención es esa, simplemente dejar sin fracciones.
Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, me comentan cuando lo tengan o si todavía hay alguien copiando, por favor coméntenlo para que nos esperemos. Si ya todos lo tienen, vamos a pasarnos al PDF para analizar el número 2. Bueno, por mi parte yo ya terminé de copiar. Yo ya, Inge. Ok, correcto, gracias a los dos. Muy bien, nuevamente pregunto, si hay alguien que todavía está copiando, lo esperamos. Si nadie se manifiesta, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Me voy a regresar al PDF. Para que podamos leer este el ejercicio número 2. Muy bien. En este caso nosotros vamos a tener un planteamiento un tanto diferente, pero pues obviamente está relacionado con lo que es el manejo de los elipses. Y la solución es similar a la que nosotros vamos a darle o le dimos al ejercicio anterior. Nos dice primero, un grupo de investigadores de la UNAM, encabezados por los doctores Achim Losk y Fernando Prieto Calderón, hizo un aparato para disolver cálculos renales en perros, que llamaron Mexlit. Es un generador de ondas de choque del tipo electrohidráulico, que consiste en una tina de fibra de vidrio en cuyo centro está un reflector de acero inoxidable en forma de semi-elipsoide, con eje mayor de 24 milímetros y eje menor de 17.2. Obviamente vamos a determinar la ecuación de la elipse que describe esta situación. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos nuevamente a la pizarra para poder plasmarlo. Muy bien, nuevamente vamos a dibujar una elipse. Ok, vamos a ver. Nuevamente vamos a trazar sus ejes y vamos a indicar las dimensiones de cada uno. Muy bien, en este caso nos dice que tenemos un eje mayor de 24 milímetros y un eje menor de 17.2.
Nuevamente, como en el caso anterior, nosotros tenemos el conocimiento de que el eje mayor es igual a 2A. Entonces, en este caso, es de 24 milímetros. El eje menor es 2B y es igual a 17.2 milímetros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nuevamente, si nosotros determinamos los valores correspondientes para lo que son los valores de A y B, simplemente despejando, el 2 está multiplicando, pasaría restando, entonces A es igual a 24 entre 2. Haciendo la operación, nosotros vamos a tener que son 12 milímetros. Finalmente tenemos que B es igual a 17.2 entre 2. Esto nos va a dar un resultado de 8.6. Ok, entonces tenemos ya lo que es la base de nuestra ecuación. Nuevamente, como en el caso anterior, para mayor facilidad, vamos a considerar que el centro está en el origen. Y en base a eso nosotros vamos a desarrollar justamente nuestra ecuación. Entonces tenemos que x cuadrada sobre (12 al cuadrado), perdón, aquí no es igual, más y cuadrada sobre, en este caso vamos a convertir en fracción 8.6 para poder generar nuestro manejo de valores y de fracciones, para no agrandar nuestros datos con los decimales. 8.6 es equivalente a 43 quintos. Esto también lo vamos a elevar al cuadrado y es igual a 1. Ahora, lo primero es determinar el cuadrado de 12. El cuadrado de 12 es 144. Entonces nos queda x cuadrada sobre 144. Más, ahora vamos a tener y cuadrada sobre y nuevamente, como en el caso anterior, cuando yo elevo al cuadrado una fracción, puedo elevar por separado el numerador y el denominador. Perdón. Por ejemplo, 43 al cuadrado son 1849. Entre
5 al cuadrado son 25. Y esto es igual a 1. Lo mismo que hicimos en el caso anterior, en el ejercicio anterior, vamos a aplicarlo aquí. La ley del sándwich, la ley del emparedado, la división de fracciones. Entonces, consideramos que y cuadrada está dividida entre 1. Y vamos a tener medios con medios y extremos con extremos. Medios y extremos. Entonces me sigue quedando x cuadrada sobre 144 más, y ahora 25 por y cuadrada me van a dar 25y cuadrada. Sobre 1849. ¿Ok? De esa forma nosotros desarrollamos esta fracción y los cuadrados. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a despejar de manera que vamos a obtener nuestra ecuación general. Entonces, me queda x cuadrada sobre 144 igual a 1 menos perdón, 220 es 25 y cuadrada sobre 1849. ¿Ok? Ahora, para despejar x cuadrada, tenemos 144 que va a multiplicar a los otros valores. Por lo tanto, nos va a quedar x cuadrada igual a 144, que es el resultado de 144 por 1, nos da 144 menos, y en este caso el 144 va a multiplicar a 25. Y nos van a dar 3600. Entre 1849. De y cuadrada. Ok, entonces aquí lo ideal es tratar de simplificar la fracción de 3600 entre 1869, pero no es posible. Ok, sí es posible. Dividiendo entre 3 nos va a quedar, lo voy a poner en el siguiente. Vamos a separarlo. Y nos va a quedar x cuadrada. Voy a empezar a acomodar. Más. En este caso nos dan 1200 sobre 623 y cuadrada
menos 144. Aquí ya estoy manejando la simplificación de la división entre 3600 y 1800. Perdón, aquí son 1849. Perdón, me equivoqué. No, nos dejaría igual. Una disculpa aquí. Un error de dedo al momento de meter los datos a la calculadora. La fracción quedaría exactamente igual. Entonces seguirían siendo 3600 sobre 1849. Ok, entonces, como el denominador de la fracción es 1849, vamos a multiplicar justamente toda la ecuación por ese número, 1849. Perdón. Y entonces empezamos a multiplicar. 1849 por x cuadrada me va a dar eso, 1849 de x cuadrada más, en este caso serían 3600 de y cuadrada menos 144 por 1849 nos dan 266.256 igual a 0. Y nuevamente en este caso esta es la ecuación general que nos están solicitando para lo que es nuestra elipse que se utiliza en el aparato que se desarrolló. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, observación? No, Inge, al parecer no. Ok, muy bien, correcto. Pues como lo menciono, también no está por demás que ustedes vayan verificando cada una de las operaciones para que quede lo más claro posible, ¿ok? Entonces, se los encargo, por favor, cópienlo. Una vez que terminen, con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. La grabación la subo en un momento para que también la puedan repasar. Y para el día de mañana, yo ya les estaría grabando la solución de los otros dos ejercicios para que ya las puedan consultar en el campus. ¿Ok? Entonces, pues ya solamente copien, por favor.